Bien, pues miren, vamos a empezar con el tema que preparé el día de hoy. Ok. Bueno, ubican a Cornelio, un hombre que también es mencionado ahí en el libro de Hechos, ¿no? Sí, cómo no. Cornelio es un personaje interesante por varias razones. Vamos a pensar que cuando hablamos de este hombre, pues la primera situación que nos viene a la mente es que ocurrió, digamos que lo que se narra aquí en el libro de Hechos, capítulo 10, que en primer lugar estos acontecimientos se dan en aquellos inicios de la iglesia primitiva, en aquellos momentos en ¿Me los oyen? cuales... Sí, Paco. Sí, estamos comenzando, Sí. Paco. ¿Tú oyes, Paco? Bien. Paco, ¿tú oyes? ¿Puedes oír, Paco? Paco, ¿puedes oír? Sí, ya los oigo. Ah, ok. Bien, bien, Ahora continuamos. sí ya los oigo. Gracias. Paco, Okay, buenas muy bien. noches. Buenas noches. Bien, sí, menciono yo que aquí en algunos de los eventos que hemos estado hablando de los inicios de la iglesia, platicábamos la semana anterior de una persona llamada Felipe, que hablamos incluso de que fue llamado el evangelista porque hacía una labor precisamente de llevar el evangelio, aunque originalmente fue nombrado diácono. Bueno, aquí está justamente el caso de este hombre, Felipe, el evangelista. Ya lo platicamos de él, que incluso es el varón que tuvo aquel encuentro con el etíope, ¿no? Que hablamos la semana pasada. Bueno, este hombre decidió, cuando fue nombrado diácono, no solamente ser un servidor como diácono, sino también llevar el evangelio por distintos lugares, hasta que se estableció en este lugar llamado Cesarea, ¿sí? Vamos a ver por qué es importante ubicar este lugar y esta ciudad, porque tiene relación justamente con este otro hombre que vamos a estar mencionando, que es Cornelio. Ahora, ¿quién era este Cornelio? Bueno, ¿y por qué es relevante hablar de él? Pues no era judío. Ese es un primer punto. En ese momento, cuando está iniciando la iglesia, digamos que los principales mensajes y toda la actuación de los discípulos, pues primero iban dirigidos hacia los judíos. Pero lo interesante aquí es que surge un personaje en los inicios de la iglesia que no es judío, es romano. Ahora, además de ser romano, no solamente era ciudadano romano, sino que además era oficial del ejército. Y además de eso, tenía un alto rango. Era de los que se les llamaba centuriones. El nombre centurión venía precisamente de que tenía a su cargo 100 soldados. Entonces era un hombre que tenía bastante poder y que podía utilizar ese poder justamente para, digamos que, ejercer presión o incluso hacer valer el hecho de que en aquel entonces los pueblos que tenían el Imperio Romano sojuzgados, pues uno de ellos era justamente el pueblo judío. Entonces, digamos que lo podemos ver como que él pertenecía a un ejército y a un pueblo que era enemigo del pueblo judío, dado que en este momento pues lo tenían de alguna manera esclavizado, ¿no? Sin embargo, lo interesante de este hombre es que siendo poderoso, siendo él comandante de 100 soldados romanos, no era un hombre que tuviera el deseo de pasar por encima del pueblo judío, incluso todo lo contrario. Se le menciona aquí en Hechos capítulo 10, versículo 2, dice, piadoso y temeroso de Dios. O sea, él tenía temor a Dios. De alguna manera, él tuvo conocimiento de la palabra de Dios, porque no es así como que muy lógico que un ciudadano romano, aparte siendo oficial y teniendo un rango de centurión, pues tan fácilmente haya tenido conocimiento de la palabra y que además tuviera él el deseo de ser piadoso y temerle a Dios, es decir, creerle a Dios. Bueno, al inicio, digamos que lo que nos narra este capítulo 10 de Hechos,
podemos entender que era un simpatizante. Tal vez no lo podemos llamar un miembro de la iglesia, porque incluso imagínense cómo se vería un centurión congregándose el primer día de la semana con la iglesia primitiva. Seguramente iba a recibir una llamada de atención de parte de sus jefes, ¿no? ¿Qué haces tú ahí? Bueno, aún así, él buscaba la manera de ayudar al pueblo, de darles algunos beneficios, incluso aquí menciona el libro que incluso daba limosnas al pueblo. Entonces, era un hombre que ya contaba con la simpatía del pueblo, pero ¿qué creen? Que más allá de eso, contaba ya con la simpatía de Dios. Es decir, Dios ya le había puesto el ojo, como decimos nosotros, ya tenía la intención de que él llegara a rendirse a sus pies. El que puso la intención de que este varón reconociera a Cristo como su Salvador fue el Espíritu Santo. No fue Pedro, no fue Felipe, no fue Pablo, que ya para entonces Pablo había tenido su encuentro también con Cristo. Lo interesante que vemos acá y cómo nos lo narra este capítulo 10 es que dice, este vio claramente en una visión, versículo 3, de Dios la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mandándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y entonces le empieza a dar instrucciones, pero le dice que sus oraciones han sido contestadas, es decir, que a pesar de que era un hombre que todavía no tenía como tal a Cristo en su corazón, ya comenzaba a tener el conocimiento por parte del pueblo y de la iglesia de la que él, digamos que tenía simpatía, para poder tener ya un acercamiento con la palabra y con la iglesia misma, ¿sí? Ahora, ustedes se acuerdan que mencionamos en la semana pasada que justamente Felipe, que fue apodado el evangelista, terminó haciendo su ministerio durante más de 20 años. ¿En qué ciudad? Perdón, otra vez la pregunta, ¿cómo? O sea, Felipe, el que le habló al etíope, después de que tuvo el encuentro con el etíope, se encargó de visitar varias ciudades hasta que finalmente se estableció en una ciudad y permaneció ahí por más de 20 años haciendo la labor de evangelista. Ahí fue donde incluso nacieron sus hijas y llegaron a ser grandes. Uh-huh. ¿Se acuerdan en qué ciudad fue? Pues fue justamente Cesarea. Ah, fíjate. Entonces, pues yo no puedo afirmar que Felipe le haya presentado el evangelio a Cornelio, pero tampoco se me haría improbable que así hubiera sido. Porque si Felipe desarrolló la mayor parte de su ministerio en Cesarea y este hombre era comandante de 100 soldados romanos en Cesarea, pues yo creo que podría ser muy factible que fuera Felipe justamente el que le diera cierto antecedente, ¿no? Entonces, Cornelio por eso estaba ya sensibilizado en su corazón, porque dice aquí la palabra que él tenía temor a Dios, lo que le hacía que a su vez él tuviera ya un cierto amor por el pueblo judío, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿habrá tenido algo que ver Felipe en la actitud de Cornelio? Pues no lo sabemos con exactitud, no es muy clara la conexión. Aquí no nos dice este capítulo que haya sido Felipe el que le haya hablado. Sin embargo, yo insisto, a mí no me parecería tampoco raro que hubiera resultado ser Felipe el que le haya empezado a hablar y haya logrado, con el favor de Dios, que el Espíritu Santo hiciera su labor en el corazón de este hombre. Bueno, vean ustedes allá lo que acabamos de revisar. Si alguien me ayuda dando lectura del versículo 3 al 7 en capítulo 10 de Hechos. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor?
y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. O ¿Hasta sea ahí? que, sí, exacto, hasta ahí. O sea que él llamó a 2 criados, se puede decir que aquí eran criados judíos, y también a un soldado para que fueran a buscar a Pedro. Es decir, este hombre le creyó a la visión, entendió que esta visión venía de Dios y dijo, voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Les explicó lo que tenían que hacer y les explicó por qué lo tenían que hacer y los manda a buscar a Pedro. Bueno, entonces viajan estos hombres de Cesarea a Jope a buscar a Pedro. Este hombre todavía no sabía cuál era la intención de Dios en que fueran a buscar a Pedro. Pedro tampoco. Sin embargo, Pedro también tiene una visión. Aquí se da justamente el pasaje cuando Dios le muestra a Pedro que podía ya comer de cualquier cosa, ¿no? Entonces entra Pedro en un éxtasis, tiene una visión, pero después de esta visión en la cual le enseña a Dios que lo que él ha santificado, Pedro ya no le puede llamar impuro, se aplica también a lo que vamos a ver más adelante respecto a las personas. Miren lo que dice el versículo 17. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí. Simón tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Sí? Entonces, estaba teniendo Pedro esta visión también y estaba coincidiendo exactamente con que iban a venir estos 3 varones a buscar. Luego entonces, dice aquí el versículo 23, dice, entonces, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, y vean lo que dicen acá de él, cómo se refieren a Cornelio. Dice, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Cuáles palabras? Pedro todavía no sabía, pero eran las palabras que Dios le iba a preparar. Versículo 23 dice, entonces haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, o sea, algunos de los que eran también condiscípulos de Pedro. Y aquí fíjense en el versículo 24 dice, y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado algo interesante. Cornelio, cuando recibió la visión de que Pedro tenía algo que decirle y que lo iba a mandar a buscar, Cornelio no se quiso quedar él solo con escuchar este mensaje. Fíjense lo que hizo. Dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir, el amor que Cornelio ya tenía y el temor que tenía por Dios, si Dios le estaba diciendo que mandara a buscar a Pedro, él dijo, seguramente el mensaje que trae este tal Pedro que no conozco, yo no quiero ser el único que lo escuche. Quiero que lo escuchen mis seres queridos. Quiero que lo escuche mi familia. Quiero que lo escuchen los amigos más cercanos, porque quiero que ellos también reciban el beneficio de escuchar la palabra que Dios tiene preparada. Así que esta visión indicaba que tenía que mandar buscar a un tal Simón, al que llamaban por sobrenombre Pedro.
Bueno, Pedro había sido también avisado por Dios que tendría esta visión de ser llamado por el centurión. Ahora, nosotros si pensáramos humanamente, pues podríamos decir que es ilógico, en primer lugar, que un centurión romano fuera bueno con los judíos, ¿no? No es el único caso, ¿no? Ya se han mencionado otros casos, incluso en la época del propio Señor Jesucristo, de funcionarios romanos que tenían cierta simpatía, ¿no? Pero no era lo común. Más bien lo que se podía esperar es que los centuriones romanos se encargaran de castigar a los judíos, más que tener simpatía con ellos, ¿no? Bueno, en segundo lugar, también no era común que le hiciera caso a una visión supuestamente de parte de Dios. Tal vez podría haber pensado que simplemente fue un sueño. Sin embargo, sí le hizo caso a la visión. Y en tercer lugar, que quisiera recibir a este Pedro. Bueno, Pedro, sin embargo, también entendió que esta era la voluntad de Dios y acudió al llamado de Cesarea. Probablemente aquí hubiera dicho Pedro, bueno, pero si ya este hombre está escuchando la palabra por alguien que está en Cesarea, pues que ellos le sigan hablando, no necesito ir. Sin embargo, Pedro entendió que esto era una misión específica que Dios le estaba encargando. El corazón de Cornelio estaba preparado, pero la voluntad de Dios era que Pedro fuera quien le hablara. Bueno, es aquí entonces donde vemos que a partir del versículo 34, vamos a leer, por favor, alguien que me ayude del versículo 34 al 37. Dice entonces Porque es Pedro, donde viene esta predicación de Pedro, perdón. Sí, adelante. entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ese es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. ¿Hasta ahí? Sí. Y fíjense, algo interesante. Antes de pronunciar este mensaje, Pedro, antes de eso, en el versículo 28 dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ya vieron? De alguna manera la visión que tuvo Pedro en cuanto a los alimentos también aplicaba aquí a las personas, porque le está diciendo, tú no puedes llamar inmundo ya a nadie, ya no puedes llamar inmundo al samaritano, al romano, al extranjero, al que esté en cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque precisamente la gran comisión implicaba que tenía que llevar el evangelio, ciertamente primero a los judíos, pero después a todo el mundo. Porque dice ahí, ¿cómo decía la gran comisión? A Samaria y prácticamente a todos los confines de la tierra, ¿no? Uh-huh. A Judea, a Samaria, etcétera. Bueno, entonces aquí vemos justamente cómo el propio Pedro está consciente de que aparentemente él no tenía permitido juntarse con los extranjeros y obviamente un romano para ellos era un extranjero. Sin embargo, dice, Dios me ha enseñado que ya no puedo llamar inmundo, dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bueno, continúa entonces con su versículo, Pedro dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se mantuviese. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Nuevamente, recordemos que Pedro hace valer el Antiguo Testamento diciendo, de este dan testimonio los profetas, que todos los que creyeron recibieron perdón de pecados por su nombre. Y fíjense, dice que en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos ellos mientras Pedro hablaba. Y los fieles, dice, de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían, dice aquí, que hablaban en lenguas, o sea, ya también los convocados por Cornelio, sus parientes y los más cercanos a él, también comenzaron a hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir al agua para que estos sean bautizados? Que reciban estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, fíjense cómo aquí lo que explica justamente este pasaje es que la intención de Dios en este pasaje en particular, tomando como ejemplo a Cornelio, por el liderazgo que él tenía, no era dirigir ya un mensaje a más judíos. Ciertamente, sin dejar de lado a los judíos, empieza a decir que aquí ya se abre el evangelio para incluso los que en ese entonces se llamaban gentiles, o sea, los que no eran judíos. Y en este caso, encabezados, qué mejor que por un símbolo de un romano que además tenía un cierto liderazgo, ¿no? Esa es justamente la importancia de por qué Dios eligió a este Cornelio, para dejar un ejemplo y una enseñanza de cómo un hombre completamente antagónico al pueblo judío y tal vez antagónico al Antiguo Testamento, precisamente porque él no tenía por qué aceptar el Antiguo Testamento, estaba sensible a escuchar las cosas de Dios. Y fue menester que el Espíritu Santo lo tocara para que posteriormente, utilizando a Pedro como instrumento, se concretara no solamente la salvación de Cornelio, sino la salvación de todos los que estaban presentes, porque dice aquí que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, es decir, recibieron la salvación. Y lo vemos confirmado porque inmediatamente después de que reciben el Espíritu Santo, el propio Pedro dispone que sean bautizados. Entonces, no solo Cornelio, sino todos los que escucharon el mensaje en aquel evento, recibieron a Cristo y fueron bautizados. Luego entonces la voluntad de Dios en esta, como en otras ocasiones, no se ajustó a lo que podríamos decir la lógica, ¿no? Primero a los judíos y después a los demás. Bueno, en esta ocasión no fue así. Fue completamente dirigido de manera certera el mensaje de Pedro hacia esta persona y lo movió de Jope a Cesarea, pero sin dejar de considerar que efectivamente este hombre ya tenía una influencia por parte del Espíritu Santo. ¿Qué les parece en esta ocasión la forma en la que actuó Dios para llevar a este hombre a los pies de la salvación, a los pies de Cristo? Pues es la forma en que Dios obra, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo utiliza diferentes instrumentos? Sí. Como dice su propia palabra, ¿no? Uno es el que siembra, otro es el que cultiva, pero finalmente es el Espíritu Santo el que cosecha, ¿no? Uh-huh.
¿Y cuántas personas tuvieron que ver aquí que a lo mejor no teníamos conciencia, ¿no? El propio Felipe. Yo no lo puedo afirmar categóricamente, pero tampoco me sorprendería que hubiera sido Felipe también alguien que tuviera mucho que ver, por lo que acabamos de mencionar de la ciudad en donde estaba, y sobre todo porque Felipe estuvo ahí más de 20 años. Pues así es como fue alcanzado Cornelio, y por eso se considera como uno de los primeros. Tal vez incluso algunos analistas le llaman que fue el primer converso, digamos que no judío, ¿sí? Aunque, pues en realidad, para este momento ya al menos el etíope Sí. ya sería otro personaje que no era judío, ¿no? Ajá. Pero más bien yo diría que es una de las, si no es que una de ellas es la primera conversión, pero en grupo. O sea, Cornelio encabezó la primera conversión en grupo. La del etíope fue individual, la de Cornelio fue en grupo, y qué interesante que el propio Cornelio tuvo que ver en la conversión de estas personas, porque él los convocó. O sea, él sabía que iba a recibir un mensaje de Pedro y no se quiso quedar él solo con este mensaje. Sí. Ahora, yo me imagino que Felipe ya estaba predicando en Cesarea Sin duda. y hubo convertidos. Sí es, sí. Aunque posiblemente los convertidos, bueno, no posiblemente, la mayoría de los convertidos eran judíos. Posiblemente había habido algún otro, digamos, algún otro ajeno que no fuera, o sea, algún extranjero, ¿no? Pero digamos que así grupalmente, este es un evento muy importante, el de Cornelio. Sí. Yep. Pues no sé si algún otro comentario que tengan Abel y Paco. Pues me llama la atención que son personas que tienen una cierta importancia, ¿no? En este caso, pues este personaje estaba a cargo de 100 hombres, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo el qué dirán o qué van a pensar de mí no está marcado, no se ve en aunque seguramente era muy complicado, ¿no? Culturalmente, dar ese cambio, ¿no? Pero como una persona entregada a Dios, pues escucha que pues él se entrega y no piensa en lo que van a decir tanto su gente como pues las personas que están pues alrededor. Yo incluso lo veo como que él se arriesgó a ser acusado de traición También. al César, ¿no? Porque muy probablemente, ¿no? En aquel entonces le debían lealtad absoluta al César, y esto de seguir a un dios distinto a los dioses de los romanos, pues se podía llegar a considerar como una traición. Incluso él estaba arriesgándose a que lo fueran a matar. Pero creo que pudo más su fe y el amor a Dios. Y creo que yo no creo, estoy seguro de que el testimonio que él dio a esas 100 personas, pues a través de su testimonio, pues debió haber también permitido que ellos creyeran, ¿no? Así es. Pues bien, pues este es el mensaje que el día de hoy quise expresarles de este hombre, de Cornelio. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juanito. Gracias.